buenas tardes a todos. Nuevamente acá para ver la segunda parte de lo que sería un proceso, en este caso de investigación, sobre las exportaciones de servicio, una internacionalización de una empresa de servicios. Como habíamos dicho en nuestra primera clase, hay diferencias sutiles entre exportar manufacturas y exportar servicios. Hay diferencias sutiles, pero hay muchas similitudes también, porque a la hora de hacer el análisis del mercado, vamos a encontrar muchas similitudes y muchos puntos en común. Lo único que cambia acá es el modo, si se quiere, de la logística. La logística tal vez tenga otra dinámica, puesto que hoy por hoy, como bien sabemos, los medios digitales han facilitado mucho. Hoy casualmente hablando con mis colegas, porque bueno, estamos en el tema del pago de servicios, ¿no? Cómo cobran los servicios los profesionales, y es acá donde está poniendo otra vez el ojo el Banco Central, donde obviamente los profesionales que hacen, cobran un servicio, ejemplo, un servicio de arquitectura, un servicio de traductorado, un servicio los servicios de flete también, ¿no? Los servicios por fletes. Con lo cual, eso genera que las arcas del Banco Central no reciban las divisas necesarias, claro. La persona que hace este tipo de emprendimientos, que presta este tipo de servicios, muchas veces se ve en la no conveniencia de cobrarlo en el mercado oficial, lo que se llama el mercado oficial libre de cambios, el MULC, porque es un dólar que va a recibir en principio a 118 pesos, menos alguna retención que le quepa. Con lo cual se produce esta dicotomía, ¿no? Este problema donde los profesionales encontraron una forma de cobrar estos servicios por otras vías. Otra de las diferencias sutiles que tiene que ver con lo que estamos hablando es que cuando uno exporta bienes, la aduana lleva un registro. Y el banco también lleva un registro de esos movimientos de bienes, movimientos físicos de bienes. Con el tema de los servicios, se complica el control también para la aduana, porque ya la aduana per se no los controla. O sea, no están bajo potestad de la aduana porque no son mercadería. Si bien el Código Aduanero dice que mercadería es todo aquello que es susceptible de ser importado o importado, como dice en su artículo 10 de la Ley 22.415, está claro que el servicio es plausible ser importado y exportado, pero a su vez, al no poder clasificarlo de acuerdo al nomenclador, al NSM, la aduana no tiene intervención para dictaminar el tratamiento fiscal y de prohibiciones que le caben a los servicios. Con lo cual, estamos en un híbrido, como yo llamo, donde si bien el servicio a efectos de nuestro Código Aduanero es un bien que puede ser importado y exportado, porque es posible hacerse, no obstante, eso no es fácil del control. Ahora bien, siguiendo con esta línea y con la línea que estuvimos viendo la semana pasada, que en líneas generales, valga la redundancia, vimos un poco, a grosso modo, los procesos para hacer la investigación de mercado tendiente a ver de qué manera podemos internacionalizarnos como prestadores de servicios nosotros o nuestra empresa prestadora de servicio. Ahora voy a compartir unas filminas donde vamos a ir un poquito más al grano, un poquito más al desarrollo de lo que sería un estudio de mercado pertinente. A ver si se comparte. Bueno, estoy compartiendo ahí. Sí, un poco chiquito. Ahora. Te cuento, veo en una parte toda la lista de tus
PDFs o archivos, y en el otro veo la filmina. ¿Ahora? Sigo igual. A ver, un segundito entonces. Ahí. Ahí va bien. Perfecto. Si querés, está la filmina, pero si querés poner en modo vista grande. Eh, Vista de... ¿Puedes Vista de hacerlo vos? página. Ahí arriba donde dice vista de página. Bueno, quedamos así, sí. Bueno, No hay problema. porque es un PDF, no es un PowerPoint, ¿eh? Ah, ok, ok. Bien. Bueno, acá vamos a ver un poquitito lo que venimos hablando, servicios versus bienes, tendencias, análisis de la oferta, análisis de la demanda, aspectos formales y tips adicionales. Vamos a ver el análisis de la demanda, cómo es el mercado de destino, ¿verdad? ¿Qué tienen en cuenta para la investigación de mercados de servicios? Y acá vemos un mapa, lo que yo llamo un mapa conceptual, competencias, regulaciones, potenciales clientes, cultura, aranceles, precios. Acá vemos un poquito lo que es el mapa conceptual, pero vamos al fondo. ¿Qué buscamos? Dos enfoques posibles. Foco en tipo de clientes, dónde se concentra, y foco en tipo de mercado, cómo es el cliente, ¿no? Y fundamental es, como hablamos la semana pasada, es la adaptación de la oferta. Hay muchos mercados que difieren en la oferta, hay muchos mercados que a nivel servicios tienden a que el consultor les solucione todos los problemas, y eso también hay que ver cómo es la oferta, ¿no? Y hay mercados que entienden de servidores, como yo llamo, o de proveedores de servicios especializados. Ejemplo, si yo soy consultor de empresa y hago consultoría de empresa, no me van a pedir a mi comercio exterior, porque yo soy especializado en consultor de empresas. Para una empresa requerir los servicios de comercio exterior, lo que hace es contratar una consultora en comercio exterior. Bueno, pero hay mercados que entienden que lo que es todo el input y el output de la empresa, una consultora lo debe hacer todo. Por eso yo siempre hago hincapié a mis clientes que pretenden exportar servicios, que lo que tienen que buscar son socios estratégicos en los países de destino. Y ustedes brindar ese servicio especializado a ellos para que ellos lo puedan ofrecer como una oferta más global. ¿Se entiende? ¿Ves? Acá está la adaptación de la oferta. ¿Ves? En dibujitos lo vamos viendo. Acá ve cómo se va adaptando la oferta. ¿Conoces algún otro ejemplo de adaptación de sus servicios para la internacionalización? Bueno, esto es importante ver. ¿Qué otro ejemplo? Ahí Jean-Pierre seguramente, que es de Ecuador, y Laura también pueden llegar a conocer, tanto de Argentina para sus países de origen, cuáles son de alguna manera, las adaptaciones que hay que hacer. Aspectos macroeconómicos. Como ya vimos, lo que tenemos que entender cuando uno analiza el mercado, por ejemplo, hicimos con Jean-Pierre, y bueno, soy consultor del Programa Federal de Asistencia Técnica, uno de los chicos del grupo tiene una empresa de servicios, donde obviamente lo que tiene que hacer primero es entender cómo son los aspectos macroeconómicos del país. Por ejemplo, este chico tiene para analizar una empresa de coaching
que quiere exportar sus servicios a España y a Colombia. Bueno, hay diferentes, entre España y Colombia hay una diferencia de aspectos macroeconómicos, por ejemplo, el PBI, el ingreso per cápita, la inflación, salarios, tipo de cambio, el comercio internacional, la situación actual y proyecciones, previsibilidad sobre la evolución de ventas, los precios relativos, la rentabilidad. Estos son los aspectos macro. Después está el perfil del cliente, ¿no? ¿Cuáles son sus características relevantes, verticales? Diferencias respecto de clientes actuales que requieran adecuar los servicios. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el perfil del cliente? Después están los aspectos sectoriales, del sector propiamente dicho, que son los precios y la cantidad de vendidas, producidas e importadas del servicio, sustitutos y complementarios, ¿no?, de este servicio que nosotros queremos vender. Obviamente uno diría un sustituto y un servicio de una empresa de arquitectura que solo se dedica a la arquitectura puede ser sustituida, quién sabe, por una empresa de ingeniería civil. Hay muchos edificios que no los hacen arquitectos, los hacen ingenieros civiles también, edificios de departamentos. Eso sería una sustitución en el caso de un servicio. Después están los aspectos formales. Los aspectos formales son el tratamiento tributario en origen y en destino, ya sabemos. Acá lamentablemente también está el tema de las retenciones, que en algunos casos se cobran. Hay que ver qué tipo de servicio y cómo está clasificado ese servicio en una clasificación especial, que no es el nomenclador común del Mercosur, es una clasificación especial de servicios, para ver qué tratamiento impositivo le cabe, las cuestiones jurídicas del país de destino, las normativas cambiarias también son importantes. Imagínese a alguien que exporta de España a la Argentina. Si uno le tiene que pagar por los servicios, ¿se entiende?, va a tener algún impacto desde el punto de vista cambiario. Tiene que analizarlo y viceversa. Límite de acceso al mercado, discriminación. A ver si hay una discriminación, porque hay muchos países que tienen un proteccionismo, lo que nosotros llamamos, en términos de bienes, las barreras pararancelarias. En temas de servicios hay también cuestiones pararancelarias, lo que se llama también discriminación, ¿no? Si hay algunos requisitos especiales para poder asociarte a proveedores locales, si los proveedores locales de servicios tienen un límite, si hay un límite de visados, y si hay un régimen de contratación pública para vender al Estado, si yo como servidor me puedo subir a una licitación internacional en ese país, si no voy a ser discriminado, ¿se entiende? Esas son todas cosas que hay que averiguar. Hay que ver las heterogeneidades regionales. Acá lo entendemos bien, sabemos que hay disparidad en cuanto a la cobranza de salarios, donde una persona tal vez gane más en Buenos Aires, gane muchísimo más en el sur, que es una zona petrolera, y por ahí cobre menos en el norte del país. Entonces, en otros países también pasan cosas parecidas. Entonces hay que ver las heterogeneidades, verticales, salarios, regulación, la cultura, el idioma, la religión, la geografía, la infraestructura. Nosotros por ahí con el tema de religión no es tan fuerte, pero hay países como por ejemplo la India, donde en el sur son fuertemente musulmanes, y en el norte son hindúes, con lo cual hay que entender bien si uno le pretende vender a la India alguna cuestión inherente, tiene que tener muy en claro estas cuestiones. La geografía, la infraestructura de ese país. Después el precio, obviamente, ¿no? La competencia. En servicios, el precio es importante como todo, sí. Yo siempre digo lo mismo, el precio es importante, sí. ¿El precio es lo más importante? No. ¿Y qué es lo más importante? Acá viene la pregunta. Y la respuesta es complicada.
La respuesta es complicada. Yo siempre digo que tanto en bienes como en servicios, en comercio internacional, pasa por muchos atributos y por muchos factores. El tema de la real importancia pasa por ver de qué producto se trata y o servicio, pasa por ver cómo nosotros manejamos el tema de las calidades, cómo el receptor ve el tema de las calidades, porque con ese criterio, si es una cuestión de precio todo en comercio exterior, digo, por ejemplo, nadie compraría un iPhone. Y iPhone es el teléfono más caro del mercado, con lo cual empezamos con un claro ejemplo a derrotar el argumento del precio. Cualquiera de ustedes me dirían, claro, pero iPhone lo conoce todo el mundo. Sí, es verdad, y eso es una ponderación que hace el público de iPhone. Pero no es menos verdad que también nosotros tenemos argumentos para nuestro servicio, en este caso, como para dotarlo de calidad y para poder, si se quiere, divorciarlo un poco de la relación con el precio. Un poco, tampoco podemos no tenerlo en cuenta el precio, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente que es un factor más. Es un factor importante, pero no es el único y el más importante. Acá dice considerar costos de producción, regulación, necesidad de adaptación, costos de registro, certificación, seguros, marketing y promoción comercial, asesoramiento, etc. Es decir, nosotros podemos armar un producto donde el alcance de nuestro servicio sea amplio y el del otro lado van a visualizar esa prestación, no van a valorar esa prestación. Si hay algo que no se entiende, me preguntan. Variables proxy, son variables de aproximación, ¿no? ¿Para qué sirve y para qué es? Y la aproximación es para calcular un dato no disponible. O sea, como yo siempre le digo a mis alumnos y se van a reír, Laura por ahí también se acuerde, Jean-Pierre seguro, que es el sentido común, ¿no? Y uno tiene que tener un dato, o sea, un dato de aproximación, ¿no? Que son comportamientos similares de la variable deseable y no disponible. Es decir, por ejemplo, uno, ¿qué se imagina del público consumidor de Holanda? Es un público de poder adquisitivo. ¿Y cómo calcula uno cuánto es el salario medio de Holanda? Si no lo tendría. Si tiene uno de aproximación, podría decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el salario mínimo de España, que es el sur de Europa? Y si el salario mínimo de España sería, qué sé yo, el salario promedio será 1.200 euros, uno tiene que entender que un salario medio, porque por proxy, ¿no? Por aproximación, de Holanda puede rondar tranquilamente un 60% más. O de Alemania lo mismo. Es un aproximado que uno hace. Usos, estimación de tamaño, evolución de un mercado, cantidades posibles usuarios de un nuevo servicio, formas de utilizarla, la variable cruda y la variable ajustada. Cuando empiezo la variable cruda, cuando analizo los datos, como dice la palabra, así en crudo, y después cuando yo empiezo a hacer algunos ajustes. ¿Qué proxies usarían para proyectar la cantidad de potenciales usuarios en Brasil de un nuevo videojuego shooter? Y bueno, más o menos veríamos cuáles son los usuarios, ¿no? Uno dice de videojuegos, teniendo en cuenta que Brasil, si bien es un país, en términos generales, es un país pobre, o sea, no en términos absolutos, sino en términos de promedio de ingreso de la población, porque es un país enorme. Pero como digo una cosa, digo otra. Tiene mercado para todo y es un mercado gigante. Con lo cual, si hablamos de una clase media en Brasil, ahí ya tenemos un primer proxy. Entonces decimos, gente de clase media que pueda tener acceso a videojuegos. Y bueno, uno ya empieza a hacer números, empieza a hacer un cálculo razonable. Consideración para la investigación de mercado, ¿no? Planificación del trabajo, recopilación de información de fuentes primarias y secundarias, que ya lo vimos la vez anterior. Las fuentes primarias son las que cuento yo, de primera mano, las que me acercan de primera mano, y las secundarias son las que tengo
lugares para ir a recoger estas fuentes de información. Organización y ponderación de datos, tengo que hacer una organización de los datos que recibo y tengo que ponderarlos, tengo que darle la importancia de acuerdo a cómo lo obtuve y de acuerdo a donde yo quiero apuntar, ¿no? Consulta a personas o instituciones especializadas para la evaluación más profunda, o sea, son entrevistas, son preguntas, son prospecciones, son charlas que uno tiene que tener con la gente del sector. ¿Qué fuentes de información se consultan? Generalmente, ¿no? ¿Qué fuente de información consultan cuando buscan datos sobre servicios? Y acá vemos en TradeMap, que ahora la vamos a ver, y esos están, si quieren anoten, o después vean este video. La OMC, estos son en términos porcentuales, ¿verdad? La UNCTAD, fuentes gubernamentales, fuentes privadas, o sea, acá hay las empresas de servicios que recopilan datos de las fuentes gubernamentales, realmente se comercializan mucho en el mundo, porque nos hacen ahorrar tiempo y nos hacen ahorrar recursos. Acuérdense que el tiempo es dinero. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, no sé, Gnosis, una empresa que sería privada que recopila datos. Tarifar tiene también alguna serie de datos y otros. Acá vemos fuentes de información secundaria, que ya las dijimos, ITC, TradeMap, UNTAD, STAT, Data. Acá vemos algunos. Otras, tenemos organismos regionales, BID, CEPAL, ALADI, Oficinas Nacionales de Estadística, bancos centrales, agencias de promoción, cámaras empresariales. Acá en Argentina y en muchos países del mundo están las cámaras binacionales. Si uno quiere hacer una averiguación de lo que está sucediendo con los servicios o los bienes en, por ejemplo, Turquía, tiene acá una cámara binacional turco-argentina, ¿se entiende? O en Rusia, bueno, ahora está con un problema, pero, no sé, o España también la tiene. Conociendo al cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Individual u hogar? ¿B2B? ¿Cómo hacemos? ¿Le vendemos directamente? ¿Cuál es la diferencia con una organización? En el caso de servicios, pueden haber servicios B2B que alguien quiera hacer una traducción y los dé, y alguien acá de Argentina haga una traducción para una persona de Inglaterra que quiera traducir al español. ¿Se entiende? Hay gente que lo presta. Servicios de ingeniería, servicios de consultoría de empresas, esta gente servicios de coaching, hay servicios financieros, de análisis financieros también, pero bueno, hay que ver cómo es el cliente al que uno apunta, ¿verdad? ¿Cómo es, el final o el intermediario? Porque uno dice, como yo digo, no necesariamente tiene que ser un intermediario. ¿Por qué aconsejo generalmente, pero no siempre? Hay que analizar cada cuestión. ¿Por qué aconsejo generalmente intermediario? Porque es la persona que es nuestros ojos en el país de destino, si se quiere. Algunos dicen, puede ser tus ojos o puede ser tu ceguera también. Pero bueno, eso va a depender de la capacidad de negociación que tengamos nosotros y de la posibilidad que nosotros tengamos para arribar a un cliente final. Los usuarios versus la decisión de compra. Hay que ver cómo se comporta esos dos elementos, ¿no? Cómo empiezan digamos, a tener una especie de interacción. ¿Cuáles son sus características, no? Si hablamos, por ejemplo, de videojuegos. Edad, género, por eso digo Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque Brasil, uno dice, bueno, 200 millones de habitantes. Está claro, ninguna duda. Ahora bien, edad, fenómeno. Género, mujer, varón, fenómeno.
Nivel tipo de educación. Ahí ya empezamos con una segregación más profunda del Brasil. Nivel de ingresos, con otra segregación aún más profunda del Brasil. Entonces, quién sabe, ¿no? Tal vez uno se encuentre con mayor posibilidad o mayor cantidad de personas que van a consumir nuestros productos en un país como España, que tiene 1/5 de la población de Brasil, que en Brasil. Uno no sabe porque tiene que hacer sus análisis. ¿Por qué se adquiere un servicio? ¿Cuáles son las motivaciones del consumidor? ¿Tiene que solucionar un problema? ¿Tiene una necesidad? ¿Por hábito? ¿Lo conoce? ¿Lo resulta familiar? ¿Por experiencia personal? ¿Por una recomendación? ¿Cuánto es la calidad, la cantidad y el precio y la variedad que uno puede ofrecer de este servicio? La confianza del proveedor, y acuérdense cuando hablamos del tema precio, ¿no? Cuando uno tiene confianza, ¿se fija demasiado en el precio? Lo dejo para la reflexión. El riesgo, las condiciones de pago. Sesgos, ¿no? De un consumidor. Por ejemplo, acá vemos, Lenovo recomienda Windows Pro 10, sesgo de autoridad. Regístrese gratis y ahorre como un pro, como un profesional, ¿no? Acá vemos eslóganes, ¿no? La vuelta al cole más divertida. O sea, ¿cuáles son? O sea, nosotros tenemos que, una de las cosas que siempre le digo cuando hagamos estudios de mercado, y le digo a mis alumnos y a mis clientes, nosotros trabajamos en conjunto con el cliente, porque no hay un cliente que me dice, hacemos un estudio de mercado y devuélveme lo hecho. No. Nosotros ofrecemos crear un equipo de trabajo, porque él tiene mucha, ese cliente que quiere insertarse, tiene mucha información para darnos, para que nosotros podamos ser más asertivos en la investigación de mercado. Entonces hacemos equipos de trabajo. Entonces, ¿qué le decimos al cliente? Bueno, vamos a hacer un trabajo juntos y vamos a ver cómo es el sesgo del consumidor en el país de destino. ¿Se entiende? Entonces vemos un poquitito lo que son las propagandas, qué lo atrae, porque seguramente si están esas propagandas en vigencia, quiere decir que el camino es por ahí. ¿Se entiende? Segmentación del mercado, ¿no? Y acá tenemos identificación de grupo homogéneo suficientemente grande para generar ganancias estables que no desaparezcan en el tiempo alcanzable con estrategia de marca. Es decir, hay que poder identificar, ¿no? Ese grupo, que esa muestra a mí me dé la suficiente seguridad para saber de que estoy ante un bloque sólido, ¿no? Y que esto sea estable, y que me permita a mí hacer inversiones necesarias como para arribar a ese bloque. ¿Por qué? Porque si yo no puedo establecer bien el alcance del mercado o tener un proxy bastante cercano, lo que yo produzca va a tener un comportamiento muy aleatorio, como digamos, muy a la suerte. Y es lo que no se busca en un estudio de mercado, el factor suerte, ¿no? Tiene que ser bastante asertivo. ¿A qué segmentos del mercado externo se orienta el servicio? Aspectos a tener en cuenta, ¿no? El usuario final, aplicación del servicio, beneficio para el consumidor, ¿no? Que el consumidor tenga ese beneficio. Clientes influyentes, barreras, aliados, competencia, porque la palabra aliados es muy interesante, muy interesante para el tema de propagar un servicio. Pero tal vez nuestro servicio sea destinado al usuario final. Hay que ver de qué forma nuestros competidores en el mercado de destino llegan al usuario final. Por eso, a eso se llama también sesgo del consumidor, ¿no? ¿Cómo se llega al consumidor? ¿Cuál es la definición de la estrategia? Y acá vemos, ¿no?
las posibilidades, como venimos hablando, está la prestación remota. Acá se le agrega la prestación remota más personal en el exterior, a través de licencias o franquicias, que nosotros podamos franquiciar nuestro know-how. La apertura de una filial en el exterior, no sabemos, tal vez eso ocurra. Obviamente que voy a hacer una comparación bastante odiosa o no, uno diría inalcanzable, ¿no? Pero, por ejemplo, las consultoras más importantes del mundo tienen filiales en todas partes del mundo, como Price, como la otra KPMG, por ejemplo, Deloitte. Acá tienen filiales. ¿Y qué brindan? Servicios. Participación en empresas extranjeras, alianzas, la figura de mis dos estudiantes que están acá de negocios internacionales, que ya las vimos, los contratos de joint venture, las licitaciones, fusiones o adquisiciones, etc. ¿Y de qué depende? Del tipo de país, del tipo de servicio, de la competitividad, de las características que tiene ese mercado, de la idiosincrasia de los clientes y las normativas y regulaciones que a uno le permitan prestar ese servicio. Vuelvo a repetir, no somos el único país del mundo que impone restricciones. ¿Se entiende, no? Siempre esto lo digo en cada charla que tengo. Ni los peores ni los mejores. Aspectos formales, requisitos para exportar servicios. Aspectos generales. ¿Quién puede exportar servicios? Todos, básicamente, empresas, personas físicas inscritas en monotributo, régimen general. Con quit y clave fiscal nivel 2, básica. La puede hacer. No hay ningún problema, eso es otro de los mitos, porque muchas veces me llaman y me dicen, mire, Clean, para exportar servicios, lo que pasa es que nosotros apenas somos IVA responsables cripto, no tenemos una empresa. ¿Qué tiene que ver? No confundir la exportación con la importación en este momento en la República Argentina. Son dos cosas distintas. Y los requisitos son absolutamente distintos. Obviamente, hoy un monotributista puede exportar, no tiene problema. La facturación, ¿cómo hay que hacer la factura? Bueno, la factura dependerá. Generalmente se hace una factura de tipo E para exportar. La operación de exportación de servicios, país de destino, código impositivo, moneda extranjera, el tipo de cambio vendedor incluido automáticamente por la FIP. Es decir, nosotros cuando hagamos una factura E, la vamos a hacer en moneda extranjera, vamos a hacer de cuenta que la hacemos en euros. Cuando la declaremos, inmediatamente después, cuando la cobremos, el proveedor, el cliente va a pagar a través de un cierre de cambio, el banco nos va a llamar que llegó un pago para nosotros, que tenemos que proceder a hacer el cierre de cambio y liquidar las divisas por esa prestación. Por supuesto que estas divisas que vamos a declarar, ejemplo, si una persona paga 1.000 euros, acá van a ser declaradas, van a ser ingresadas al tipo de cambio oficial, menos las retenciones que se las aplique en caso de corresponder. ¿Se entiende? Y eso, el resultante de eso que se llama cierre de cambio, va a ir acreditado en vuestras cuentas corrientes o cajas de ahorro. Acá hablamos, por ejemplo, en principales impuestos. En caso de corresponder, no quiere decir que a todos los servicios le correspondan impuestos. Quiero que se entienda bien esto. Hay que ver qué tipo de servicio. ¿Qué tipo de servicio? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que acá, para aplicar servicios, al servicio se le aplica los derechos de exportación en caso de corresponder. Hay una característica que dice que el mínimo no imponible es $600.000 al año, pero solo para micro y pequeñas empresas con certificado MIPYME. Estas empresas que exporten hasta $600.000 por año no se le cobran, por ejemplo, los derechos de exportación y eso es de carácter general. Hoy por hoy,
124 de mayo está en vigencia. Digo eso por la razón de que ustedes saben que esto es muy dinámico y cambia todos los días. Hoy por hoy es así. Las que superen ese monto y no tengan certificado MIPYME tienen una alícuota del 5% de derechos de exportación. Y son beneficiarios de LEC exentos. Impuestos al valor agregado, el IVA, las exportaciones por definición están exentas de IVA. Con todas, o sea, todas las exportaciones por definición están exentas de IVA para evitar la doble tributación. Impuesto a las ganancias, tributo sobre la renta, fuente argentina más fuente extranjera. Acá también hay una especie de tratado, que Argentina forma parte de esos tratados internacionales donde se evitan la doble tributación. Si este servicio va a pagar impuestos en la Argentina o el exportador demuestra que por esta producción paga impuestos a las ganancias, estos impuestos a las ganancias no van a ser pagados por el consumidor de estos servicios, para evitar la doble tributación. ¿Puede haber retención en el exterior? Sí, por supuesto. Puede haber diferencias entre regalías, asistencia técnica y servicio técnico. Puede haber. Si hay convenio para evitar la doble imposición, ver el mecanismo establecido. Y si no hay CDI, hay que generar también lo que se llama un crossing up, que es una especie de solicitud que sirve a efectos de evitar esta doble tributación. Impuesto a los ingresos brutos. Ver según jurisdicción, las exportaciones están exentas de esto en muchas provincias, algunas no. Las provincias petroleras no. La regulación cambiaria. Ingresos y liquidación de divisas. Es obligatorio dentro de los 5 días hábiles de su cobro en el país o el exterior. Tiene que hacer la presentación de la liquidación de divisas. Presentar la documentación a entidad bancaria dentro de los 5 días hábiles de recibida la orden de pago. A uno lo van a llamar y le van a decir, señor tal, usted tiene una orden de pago. Tiene que presentar la documentación. Y la acreditación es a los 2 o 3 días hábiles del trámite en pesos convertido al tipo de cambio comprador. Atención a comisiones, ¿no? Porque las comisiones también tienen ese tratamiento. Y acá está un poquitito, esto después se los paso, la forma más o menos de establecer estos digamos, los requisitos como para, en caso de proceder a la exportación de servicios, que tengan a bien tener en cuenta esto, que por supuesto los vamos a suministrar. Seguramente lo voy a suministrar a los presentes a través de un correo, así que seguramente lo vamos a hacer. Régimen, principales beneficios, tiene alícuota reducida del impuesto a las ganancias, acá también la vemos, el bono de crédito fiscal, tiene un bono de crédito fiscal intransferible, las cargas patronales tienen también un beneficio, los bonos adicionales por nuevos empleados también tienen un beneficio, es decir, el Estado procura que uno intente y exporte. El Estado procura que una empresa exporte, entonces da beneficios para que esto ocurra. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y vamos a proceder a la charla. Estas son las filminas que tenía preparada para esta segunda parte, donde ustedes pueden ver que tiene mucha similitud. Sí, Laura, me estás haciendo una pregunta, tenés la mano levantada.
Sí, profe, una consulta. En cuanto a las alicuotas, yo había leído que a partir del próximo año se empezaba a dejar, ya no había un porcentaje en derecho de exportación Para servicios. para servicios. No, no, Eh, eso sigue estando vigente hasta el momento, sigue estando vigente. Lo que sí, como bien decimos, si vos exportás más de $600.000 por año, es una cifra considerable para entender de servicios, el Estado entiende de que no sos una pequeña organización, ¿se entiende, no? Con lo cual no te da ese beneficio, porque aparte tenés que tener el beneficio de mi pyme. Teniendo el beneficio de mi pyme, ni hablar si sos monotributista. O sea, si vos sos monotributista, el Estado no te cobra los derechos de exportación. Para nada. ¿Se entiende? ay, Y vos, lo único que sí, que cuando vos haces la operación, tenés que, obviamente, solicitar cuando te pagan, te van a tener que pagar a un banco que vos le vas a indicar que es un banco nacional, y ese banco nacional va a hacer lo que se llama el cierre de cambio, donde va a transformar esa divisa extranjera al tipo de cambio oficial y el resultante te lo va a acreditar, menos los costos, los gastos menores que tengan por transferencia, el resultante te lo va a acreditar en cuenta. vale, profe. Y otra pregunta, en cuanto a si yo siendo monotributista o pyme o empresa que sea menor a los $600.000, Seguro. la parte tributaria, yo puedo elegir si puedo tributar digamos, si exporto mis servicios a España, en España, o en Argentina, o es sí o sí tengo que tributar en Argentina. Ahí está, es un tema más contable ese, pero yo te lo contesto, no hay problema. Siempre que cuando vos tengas que tributar se ve la fuente de la ganancia. Eso es un tratado internacional, donde se ve dónde se generó la ganancia, dónde se genera la actividad. Entonces, la base y el lugar de donde vos vas a tributar es donde vos tenés residencia económica, que es donde vos generás el servicio. Si el servicio lo generás en la República Argentina, es en la República Argentina. ¿Se entiende? Con donde se tributa. Y es ahí donde se informa que ya se tributó. ¿Se entiende? Para evitar que al importador del otro país no le cobren el mismo impuesto, para que esta producción no sufra lo que se llama la doble imposición. ¿Te quedó claro, Ah, Laura? sí, sí, profe, claro, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros de alguna manera traté de hacerlo breve en este caso para que bueno, quede claro en nuestra segunda exposición de qué trata todo esto. Adriana Iglesias Alcorcel no te tuve como alumna. Bueno, bien. Jean-Pierre, ¿has entendido? Sí, perfecto, profesor. Justo había estado en otra charla que usted había dictado y pude encajar un poco sectos. Sí, Perfecto, perfecto, perfecto. gracias. Bueno,